Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 13. Y dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra vez leemos, todos juntos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios, te doy gracias en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Gracias porque nos concedes estar en tu casa, en tu presencia, reunidos juntamente con mis hermanos. Tú has prometido, Señor, que si 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú vas a estar en medio nuestro. Y te haces presente, Señor, para santificar tu iglesia, tu pueblo, para santificar nuestras vidas, para ministrar nuestras vidas, para seguir haciendo esa obra preciosa y maravillosa en cada uno de nosotros. Rogamos en esta hora que abras nuestra mente y nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento a la luz de tu preciosa palabra. Tu palabra que alumbre nuestro entendimiento. Por tanto, las tinieblas huyan delante de tu luz. Edifica tu iglesia en esta hora. Nos ponemos en tus preciosas manos, porque no hay mejores manos que las tuyas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Dando gracias a Dios de lo bueno y maravilloso que es Dios. Vamos a hablar acerca del perdón. El perdón. Hablar del perdón, según el diccionario, hablar del perdón viene del verbo de perdonar, es la acción del perdonar. El diccionario define perdonar como el acto de olvidar la falta que ha cometido otra persona con uno. Repito, olvidar la falta que ha cometido otra persona con uno. Define también de no guardar el rencor ni castigarlos por lo que ha hecho, según define el diccionario del perdón. También lo define de no tomar o no tener en cuenta la deuda o obligación que la otra persona tiene con uno. El acto de perdonar implica olvido, el acto de perdonar implica borrar esas cuentas o esas deudas. La Biblia se centra, desde el Génesis, se va centrando en sus principios del amor de Dios y del deseo de Dios de estar en comunión con el hombre y de que el hombre tenga comunión con Dios. Y si hay comunión con Dios, de verdad hay comunión entre los hombres. Es el resultado de la comunión entre hombres, es la comunión con Dios. El mundo está como está y los hombres, los seres humanos, lejos de tener comunión unos con otros, la comunión se rompen y vienen las guerras, vienen los pleitos, las dificultades entre naciones, entre pueblos, entre familias. Los mejores amigos pelean, etc. Y todo esto ocurre a que la relación con Dios cada vez está más lejos. Mas Dios envió a su Hijo para, dice Pablo, para reconciliarnos con Dios el Padre. Y la manera de reconciliarnos es que Dios otorga perdón. Dios está dispuesto a perdonar. ¿Qué le parece? Una oferta, por decirlo de un modo, maravillosa.
Dios está dispuesto a perdonar. Wow. Eso no sale del deseo humano, eso sale del deseo de Dios, del anhelo de Dios. A Él le ha placido perdonarnos. Las Escrituras nos hablan del perdón divino. Y quiero entrar por aquí porque he escuchado personas que dicen que para perdonar, el único quien puede perdonar es Dios. Déjame hacer un paréntesis en esto. El que perdona los pecados, ¿quién es? El hombre no puede perdonar pecado. Pero la ofensa que afecta a nuestras vidas, el hombre recibe de Dios esa gracia de perdonar la falta. ¿Me están entendiendo? Ok. Yo quiero hablar primero del amor divino. En primer lugar, Dios ofrece su perdón. Es una promesa de parte de Dios, de Dios, de Dios. Mientras el hombre viva lejos de Dios, su vida va a estar caóticamente bien desordenada, por decirlo así. El caos reina en la vida de una persona que vive lejos de Dios. Las tinieblas inundan la vida de una persona que vive lejos de Dios, porque Dios es luz. Y si Dios está en la vida de una persona, las tinieblas no pueden estar, porque las tinieblas ante la luz, ¿qué ocurre? Huye. Hablando del perdón divino, es una promesa divina. El salmista lo describe así, Salmo 103, en el verso 3, el salmista dice de esta manera: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Quién? Dios. Es la promesa que da el Señor. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Si el hombre viviendo en sus tinieblas, su vida es caótica y anda tropezando de un lugar a otro, es porque le falta la luz de Cristo. Le falta la luz de Dios que alumbre su vida, su casa, su familia. Para eso vino Jesús, repito, para reconciliarnos con el Padre. Para eso vino. ¿Y cómo nos reconcilia? Escuchen, con el perdón. El perdón. Y el salmista dice, recuerden, Él es quien perdona todas tus iniquidades, todo lo que hemos hecho, nuestras maldades, el pecado más horrible que pueda haber. De ese pecado que tal vez no puedes escaparte y cada vez que vas a dormir siempre está ahí metido. Y a veces nos sentimos como Caín, mi pecado es tan grande para ser perdonado. Hay algunos que piensan que han pecado ante Dios y que necesitan ser perdonados, pero toman su pecado como que algo bueno. Todos han pecado, pero hay quienes de verdad sienten el pecado como un gran peso. Repito, como en cierta forma lo mencionó Caín: grande es mi pecado para ser perdonado. Me pueden hablar que Dios me perdona, pero es que yo mismo no me perdono porque mi conciencia me dice que mi pecado es tan grande. Yo recuerdo el día en que me entregué, yo pasé al altar y lo único que yo le decía a Dios entre lágrimas, y no me levanté, entre sollozos, lágrimas y ya todo lo que usted imagina ahí. Y mi única palabra entre lágrimas era: grande es mi pecado para ser perdonado. Grande es mi pecado para ser perdonado. Yo no conocía las Escrituras, esta hermosa promesa de Dios. Como decía el salmista, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántos alaban al Señor?
Déjame decirte, si aún tú sigues pensando que grande es tu pecado para ser perdonado, recuerda y entiende en esta mañana, recuerda y entiende que poderoso es Dios para perdonar todas tus iniquidades, para perdonar todos tus pecados. A su nombre, gloria. Es más, Isaías en el capítulo 1, en el verso 18, Isaías expresa la promesa del perdón de Dios de esta manera. Venid luego, dice Dios, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es que Dios quiere hacer cuenta con nosotros. Dios quiere, óigame, borrón y cuenta nueva. ¿Cuánto alaban al Señor? Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y escuchen esto. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo lo haré más como blanca lana. O sea, Dios promete limpiarnos de toda mancha que el pecado ha dejado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vestiduras espirituales. Dios promete limpiarnos. No importa cuán grande sea tu pecado, Dios tiene el poder de perdonar tus pecados. A su nombre, gloria. Dirá algunos que yo no puedo perdonarme. Es verdad, tú no puedes perdonarte. Pero Dios es más fuerte que tú. Porque sabe, a veces Dios nos perdona y nosotros no somos capaces de perdonarnos. No te apoyes en ti, apóyate en Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, recuerda, y el que sana todas tus dolencias. Él va a sanar tu corazón dolido, tu corazón magullado, ese corazón maltratado, ese corazón golpeado. Dios es el que lo va a sanar. Así que Dios promete perdón. Y el apóstol Juan lo expresa de esta manera en 1 Juan 1:9. Dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, escuchen, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermosa promesa. Hermosa promesa. A su nombre, gloria. En otras palabras, para yo confesar, como nos enseña el libro de Mateo en la historia de Juan el Bautista, que mientras Juan el Bautista bautizaba a las riberas del río Jordán, la gente salía para ser bautizados por Juan y dice, confesando sus... La única forma de tener esa disposición de confesar sus pecados, escúcheme bien, es que de verdad estén arrepentidos. Cuando una persona está arrepentida, no le interesa lo que los demás piensen o digan de uno. Sí. Cuando una persona está arrepentida, no le interesa a ello. Dice que los hombres salían al bautismo de Juan confesando sus pecados. Hoy en día la gente muchas veces quiere el perdón de Dios, pero no quieren confesar, andan en mentiras. Hermano, usted ha caído. No. Usted está andando mal. Que va. Y uno sabe que es cierto. La Biblia no miente y la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, que si de verdad estamos dispuestos en ese verdadero arrepentimiento, no en la apariencia, no en la hipocresía, si vamos de verdad arrepentidos, recuerde esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermosa y preciosa promesa. Y no solamente perdona nuestros pecados, sino que dice, nos limpia de toda maldad. En otras palabras, nos va a perfeccionar para no volver a ¿qué? A pecar. Porque Dios no quiere que vuelvas a pecar.
Porque el pecado te daña a ti, no solo establece una ruptura en la relación con Dios, sino que te daña a ti, y no solo te daña a ti, daña a tus seres queridos. Un hombre puede estar en adulterio. Pregunto, ¿se dañó él? Sí. ¿A quién más dañó? A los hijos. Dañó el matrimonio, dañó la familia, dañó las relaciones familiares. Ahora los consuegros ni se hablan. ¿Me están entendiendo cómo se daña? Sin embargo, miren estas tres preciosas promesas de parte del Señor. Él es poderoso para limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cuál es el propósito del perdón? Porque tiene que haber un propósito. Hemos dicho que en un principio había comunión entre Dios con el hombre y el hombre con Dios hasta que entró el pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo para reconciliar al hombre con Dios y otorgarnos el perdón. ¿Estamos aquí? ¿Para qué viene el perdón? Volvemos a ese principio, para reconciliarnos con Dios. Pero ¿sabes para qué más viene ese perdón? Mire, nosotros podemos ser reconciliados con Dios por la gracia de Dios. Porque somos salvos por gracia. Podemos ser reconciliados con Dios, pero ¿sabe una cosa? Si no valoramos lo que Dios hace por nosotros, ¿qué va a ocurrir? Vamos a volver a pecar. Vamos a volver a pecar. Porque arrastramos todavía esta condición humana, terrena, pecaminosa. Escúcheme bien, escúcheme bien. Pablo lo define de esta manera. Soy vendido, escúcheme bien, vendido de origen al pecado. Es lo que se conoce como el pecado original. O sea, ya como que en mi ser, en mi ADN, ya está impregnado el virus del pecado. Maravilloso Dios. No se me olvida, en cierta oportunidad, un niño en su inocencia, escudriñando las escrituras, hablando con su padre, y le dice: papá, ya sé la fórmula para que se construya un mundo nuevo y todo sea perfecto. Y el padre le dice: ¿cuál es, hijo mío? Y el niño le dice: papá, vamos a buscar al hombre más bueno del mundo. Y vamos a buscar a la mujer más buena del mundo. Y lo vamos a poner en una isla. Y la sociedad que nazca, papá, en esa isla será la más buena del mundo. Y el papá le dice, sonriendo: hijito mío, me da gusto por el buen deseo que tienes, pero tengo que decirte la verdad. ¿Cuál, papá? Aunque juntes al hombre más bueno del mundo y a la mujer más buena del mundo, el problema no está allí. ¿Dónde, papá? En el virus del pecado que ya llevamos dentro. ¿Me está entendiendo? Por eso Pablo, manifestando los romanos, él decía: porque muchas veces el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer lo acabo haciendo. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él reconocía que llevaba un cuerpo de muerte, que me llevaba a la muerte, que me llevaba a la mortandad, que me llevaba siempre a estar lejos de Dios. Muerte, separación de Dios. Un cuerpo que me lleva cada vez más lejos a Dios. Pero Pablo dijo: pero doy gracias a Dios Padre. ¿Por quién? Dígalo. Por Jesucristo nuestro Señor. Porque solo a través de Cristo somos reconciliados con el Padre. Es el único puente. Por algo Jesús lo dijo con propiedad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesús, el único camino, no hay otro camino. Así que hay un propósito en el perdón divino. Hay un propósito por la cual Dios quiere perdonar al hombre, para que se establezca
Óigame bien, nuevamente esa armonía entre el hombre con Dios y Dios con el hombre. En el Salmo 130, en el verso 4, mira allí, Salmo 130. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Verso 4 dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Porque en ti hay perdón para que seas, número 1, reverenciado. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que, ¿cuál es el propósito por la cual Dios perdona? Para que sea Él. En ti hay perdón, hay abundancia. En ti hay una fuente de perdón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seas reverenciado. Quiere decir que aquel que se beneficie, escuche bien, del perdón de Dios, responda con reverencia a aquel que le perdonó. Es decir, lo que Dios propone al perdonar, escuchen, es que tú aprendas a reverenciar a Dios por causa del perdón que Él te otorga. La palabra reverenciar habla del amor y el respeto que se tiene que tener, según el diccionario, a una persona o cosa, por causa de la virtud, dignidad, méritos o santidad. La reverencia a Dios habla acerca del amor, escuchen bien, y el respeto que tenemos que tenerle a Dios a causa de su virtud, a causa de su dignidad, a causa de sus méritos, a causa de su santidad, y escuchen bien, a causa de su perdón. Cuando Dios te perdona, Dios quiere enseñarte a que tú reverencies a Dios, a que tú aprendas a respetar a Dios, a que tú aprendas a amar a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? A que tú aprendas a reconocer a Dios, que tú valores su dignidad, que tú valores su poder perdonador, que tú valores su poder restaurador. Cuando Dios te perdona, lo que Dios quiere es que tú aprendas a reconocerlo, que lo reverencies, que lo pongas a Él en alto, que lo pongas en honra. Eso busca Dios, porque lejos de Dios, a Dios lo ponemos abajo y todo lo demás está arriba. Cuando Dios nos perdona, lo que Dios quiere es que tú aprendas a reverenciar a Dios, que lo pongas a Dios, dígalo, en primer lugar. Que lo respetes, que lo ames. Jesús lo dijo de esta manera: al que mucho se le perdona, ese mucho ama. ¿Por qué ama mucho? Porque valora el perdón que se le ha otorgado. Yo quiero preguntarte, ¿te ha perdonado Dios? ¿Te ha perdonado Dios? ¿Reverencias a Dios? ¿Pones a Dios en primer lugar? Escucha el silencio. El propósito por la cual Dios perdona es para reverenciarlo a Él. En ti hay abundancia de perdón para que seas reverenciado. ¡Wow! Dios otorga perdón. Nos hemos beneficiado de su perdón. La iglesia es la primera que tiene que aprender a reverenciar a Dios. La iglesia es la primera la que tiene que aprender a amar a Dios. La iglesia es la primera que tiene que mostrarse en gratitud a Dios. Esperamos que las personas cambien cuando nosotros no estamos dispuestos a manifestar nuestra reverencia a Dios. Decimos que reverenciamos a Dios. La reverencia es amor y respeto a la persona que te ha otorgado su perdón. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero preguntar,
Si tu esposa te ofende o tu esposo te ofende y tú te das cuenta que has ofendido a tu compañero o compañera y te sientes tan mal y ves que la relación ya no es la misma y extrañas que vuelva como antes, ¿qué tienes que hacer tú? Pedir perdón. Cuando uno pide perdón de corazón y existe ese perdón, escúcheme bien, y hay un perdón y la mujer dice, cariño, te perdono, ¿cómo no te voy a perdonar? Empecemos algo nuevo en Cristo Jesús. El esposo dice, mujer, ¿cómo no te voy a perdonar? Empecemos algo nuevo en Cristo Jesús. Yo quiero preguntar ahora, el que ha perdonado, ¿qué está esperando? Un cambio. Un cambio. El propósito del perdón, hemos dicho, que sea reverenciado. Ese cambio implica respeto. Si antes no había respeto, ¿que ahora qué? Haya respeto. El propósito de la reverencia habla del amor. Si no había ese amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que no busca lo suyo, etcétera, que a partir de ahora la haya. Eso se llama cambio, 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 cambio. Y lo que Dios quiere también cuando Dios te perdona es que haya cambio. De modo que si alguno está en Cristo. Por eso que Dios perdona para que no pequemos más. En Ezequiel 18:22 dice, porque todas tus rebeliones, las que cometió, no le serán recordadas. Cuando una persona, habiendo pecado, luego se arrepintiere y comenzara a hacer cosas justas, producto de ese arrepentimiento, las cosas malas que hizo, escuchen bien, no le serán recordadas. Y atento a esta frase, en su justicia vivirá. Es decir, pecó, se arrepintió, pidió perdón, cambió de actitud. En esa nueva actitud buena, en esa actitud tiene que vivir. No está diciendo, pecaste, pediste perdón, porque te arrepentiste, y luego sigues pecando, otra vez pides perdón, te arrepentiste, otra vez sigues pecando. No dice eso. Está diciendo que si pecaste, pediste perdón, te arrepentiste, comienza a vivir en tu justicia, comienza a vivir en esa nueva calidad de vida, en esa novedad de vida, como dice Pablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios perdona, pero no quiere que sigamos pecando. ¿Me sigue? Un texto paralelo, el Señor le dijo, y eso es lo que el Señor siempre hace. ¿Se acuerdan aquella mujer que fue cogida en adulterio? Y los fariseos vinieron y trajeron a aquella mujer y la pusieron delante del maestro y le dijeron, Señor, Moisés ordenó apedrear a estas mujeres. Eso no dijo Moisés. La ley de Moisés decía que si alguno fuera sorprendido en adulterio, los dos serían sacados. Porque ni modo que adultere sola. Fue cogida en pleno adulterio. ¿Con quién? ¿Y dónde está el varón? Trajeron solo a la mujer. Y la ley era que los dos fueran cogidos y los dos sean apedreados, y de esa manera que se quitaría el pecado del pueblo. Y el pueblo, al ver eso, temiera para no volver a estar pecando. Volviendo al punto, cuando el Señor dijo a aquellos hombres que le tentaban al Señor, no querían hacer justicia, querían hacer tropezar a Jesús. El Señor dijo, el que esté limpio de todo pecado, que tire la primera piedra. La Escritura dice, y redarguidos por sus conciencias. Qué bueno, ¿cuántos tienen conciencia? Aleluya. Dios ha puesto en cada hombre un pequeño juez que se llama, dígalo, conciencia. Ay, pastor, yo no quiero saber de Dios nada. Tranquilo, pero tienes conciencia y Dios te dejó tu conciencia.
Y la Biblia dice que los que por la ley fueron, por la ley van a ser juzgados. Pero los que no fueron por la ley de sus, dígalo, por la ley de sus conciencias. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. No voy a la iglesia porque me da miedo. No quiero leer la Biblia porque cuanto más sé, no. Ya tienes un juez. Ya Dios puso en ti una conciencia. Pero Dios quiere darte a ti sabiduría para que hagas uso de una buena conciencia. Maravilloso el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que redarguidos los hombres por su conciencia, desde el mayor al menor comenzaron a irse, no pudiendo apedrear a la mujer. Jesús se acercó a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que querían apedrearte? Se fueron todos, Señor. ¿Dónde están los que te condenaban? No hay ninguno, Señor. Y el Señor dijo: ni yo te condeno. Y escuchen esta frase: vete y no peques más. Oye, es decir, Dios no le reclamó. ¿Por qué pasó? ¿Por qué te cogieron? ¿Qué has hecho? Culpa tiene. Dios no le reclamó nada. Es que cuando Dios te recibe, jamás te va a reclamar nada. La gracia es así. La gracia no consiste en lo que tú hagas, sino en lo que Él hizo en el Calvario. Eso es gracia pura. Venir y estemos a cuenta, dice Dios, eso es gracia pura. Pero cuando Dios te recibe, Él te recibe como estés. Atento. Pero jamás te deja como estás. Dile que está a tu lado: jamás te deja como estás. Dile. Dile, no tengas miedo, dile: jamás te deja como estás. ¿Sabes que tú le dices eso y el que está a tu lado está así? Está así. Sí. No se incomode, Cristo vive. Y si se incomoda usted un poquito, entienda pues, como dijo Pablo, Dios nos llama a caminar en una buena conciencia. ¿Estamos claros? Así que Dios es amplio en perdonar. Dios te recibe como estás, pero jamás te deja como estás. Y le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. Le otorgó el perdón, pero le dijo: no peques más. A cada persona con la que el Señor se encontró, como en el caso de aquel hombre paralítico que esperaba el mover de las aguas, que no fue muy agradecido por si acaso, pero con todo el Señor lo encontró en el templo y le dijo otra vez la frase: mira, sanado has sido. ¿Y qué más le dijo? No peques más. Es que ese es el deseo de Dios: no peques más, porque el pecado nos separa de Dios, y Dios no quiere vivir separado de ti. Dios no quiere vivir separado de ti. Por eso otorga el perdón. El propósito del perdón es reconciliarnos con Dios. Y si estamos reconciliados con Dios y Dios está con nosotros, pregunto: ¿quién te hará daño? ¿Quién nos podrá hacer mal? Si Dios es con nosotros, dígalo. ¿Quién contra nosotros? Dios pelea por mí como poderoso gigante. Y las batallas que tú no puedas, tranquilo, las batallas son de Dios. Las batallas son de Dios. Así que hay propósito para que sea Él reverenciado. Respeto, amor. Hay propósito para que no pequemos más. A su nombre, gloria. Alguno dirá: estoy totalmente de acuerdo con usted, pastor. Es Dios quien nos perdona. Pero alguien dijo también: solo Dios perdona. Sin embargo, la Biblia nos enseña la ordenanza, escuchen este término, ordenanza de Dios de perdonar. Ustedes habrán escuchado esa frase, ¿no? Que te perdone Dios.
Pero esa frase no es que te perdone Dios porque reconozcan que solo Dios perdona, no. Esa frase es que te perdone Dios es porque ellos reconocen que Dios perdona, pero óigame, no aceptan. Mejor dicho, están diciendo porque ellos no son capaces no solo de no perdonar, sino que con eso están reconociendo el rencor que llevan dentro, el resentimiento que llevan dentro, la amargura que llevan dentro, el recuerdo del pasado que siempre lo tienen presente. Por eso no son capaces de perdonar. Que te perdone Dios, la expresión de alguien que tiene ese resentimiento. Sin embargo, hasta aquí hemos visto cómo Dios perdona, cómo Dios promete su perdón y cuál es el propósito del perdón de Dios, reconciliarnos. Hay quienes no son capaces de perdonar, pero piden un milagro en su vida, un milagro en su familia, un milagro en su matrimonio. ¿Cómo quieres un milagro en tu matrimonio si no eres capaz de perdonar? El perdón es para reconciliar. El perdón es para unirnos con Dios. Y el perdón entre los hombres establece la unidad entre los hombres. El perdón entre los hombres manifiesta la coinonía, el amor, el compañerismo que tiene que haber entre nosotros. Te damos gloria, precioso Jesús. Si queremos unidad en el matrimonio que tiene que practicar, dígalo. Dígalo fuerte. El perdón. Pastor, es que me cuesta perdonar. Por eso estás como estás. ¿Me van siguiendo? Me cuesta perdonar, por eso estás como estás. Me cuesta perdonar a mis padres, por eso la relación que mantienes con tus padres es que no tengo relación con ellos, por eso mismo. Porque te cuesta perdonar. Me cuesta perdonar a mis hijos. ¿Cómo va tu relación? Fatal, no me hablo con ellos. Exactamente, porque te cuesta perdonar. El perdón une. El perdón construye puentes. Aleluya. El perdón viene de arriba. Es como el amor. Alguien dice que no es capaz de perdonar. Dice, yo no soy capaz de perdonar. ¿Y amar? Sí, porque Dios me enseñó a amar. El Dios que te enseñó a amar es el Dios que te enseña a perdonar. Déjame decirte que la fuente del amor, ¿quién es? Dígalo. Dios. Dios es, dígalo, amor. Y Él derrama su amor sobre nosotros para que nosotros nos derramemos sobre los demás. Y Él nos perdona para que aprendamos a perdonar. Y Él tiene misericordia de nosotros para que aprendamos a tener misericordia de los demás. Dijo el Señor, ser misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. En otras palabras, que se note que tu Padre es Dios. Una más, dile que está a tu ladito, que se note que tu papá es Dios. Dile ahí. Que se note que tu Padre es Dios. Tranquilo. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Si alguno se incomoda o le da calambre, déjeme decirle que el Señor te está llamando. El Señor quiere limpiar tu corazón. El Señor te está extendiendo una oportunidad. Él quiere hacer nuevas todas las cosas contigo. A su nombre, gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? En primer lugar, el perdón entre humanos es ordenado. En Marcos 11:25 dice, cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. La ofensa te deja marcado. Si alguien te ha ofendido, te marca, ¿correcto? Te marca el pensamiento. Incluso marca tu carácter. Y según el carácter de cada uno reaccionamos. Sin embargo,
cuando vengas a Dios, dice, perdona. Métete eso, perdona. Cuando estés orando, perdona. Muchas personas piensan que orar solamente es pedir. No. El Padre nuestro habla del perdón. Padre, perdónanos, dice, como nosotros también perdonamos. Habla como que de un condicionante. Perdóname como yo perdono. Maravilloso Dios. Te adoramos, bendito Rey. ¿Me van siguiendo? Es una ordenanza. Cuando ores, perdona. No es algo opcional. No es opcional. No está diciendo si quieres, perdona. Está dando una orden. Cuando ores, perdona. Si tienes algo contra alguien, perdona. Yo quiero preguntarte, ¿contra quiénes es más fácil tener algo contra alguien? Dígame, ¿quién me lo dice? Te alabamos, bendito Rey. ¿Cómo? Con tu entorno, correcto, un poco más cerca, dígamelo. ¿Con quién es más fácil tener algo contra alguien? Con el vecino. ¿Con quién es más fácil tener algo contra alguien? Con la familia, con el que está más cerca tuyo. Los casados, entre cónyuges, es más fácil. Los que tienen hijos, es más fácil que los hijos te pongan así. Y es más fácil que los hijos con sus padres. Es más fácil. Es más fácil. Y en la iglesia también es fácil. Es fácil tener algo contra alguien. Es fácil. Por eso dice vosotros, iglesia, cuando vengas a orar, cuando vengas a buscar mi rostro, cuando vengas a buscar de mí, cuando estés orando, ¿qué dice? Perdona. Si tienes algo contra alguien, dilo, perdona. Perdona. Aprende a perdonar. Porque Dios, se supone que Dios ya limpió tu corazón, que Dios transformó tu vida, que ha llenado tu corazón de su amor, de su ágape. Y así que de gracia recibiste, aprende a dar de gracia. Perdona, es una ordenanza. El que no aprenda a perdonar es que no valora, no reverencia el perdón de Dios. Que dijo el salmista, en ti hay abundancia de perdón, para que sea ¿qué? Reverenciado, para que te respeten, para que te amen, para que te valoren a causa del perdón que has otorgado. El que sabe perdonar es porque valora el perdón que ha recibido. El que sabe perdonar, perdona, ¿sabe usted por qué? Porque valora el gran amor de Dios por el cual le ha tenido, por el cual le ha perdonado. Pero si tú no valoras el perdón que Dios te ha otorgado, difícilmente vas a perdonar. Lo vas a razonar todo. Yo no sé si... ¿Usted cree que si Dios lo hubiera razonado todo contigo o conmigo, te hubiera salvado? Por eso Dios es el autor y el consumador de la fe. Más claro, Él apostó por ti. ¿Cuánto alaban al Señor? Mi marido no va a cambiar, tú tranquila mujer, yo me encargo. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios está apostando por ti. Y si Dios está apostando por ti, da la cara por Dios. Si Dios está apostando por ti, da la cara por tu Señor, reveréncialo, valóralo, ámalo. Y si Él te dice que perdones, pues perdona. Me duele, y a Dios no le duele todo lo que hemos hecho. Y Él ha sido capaz de perdonarnos. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, llamado a manifestar a este mundo el amor y el perdón de Dios, no somos capaces de perdonarnos.
Venimos a orar con rencores. Venimos a orar con cosas atadas en nuestros corazones. ¿Cómo podemos alumbrar a este mundo si nuestros corazones mismos están llenos de resentimiento? ¿Cómo vamos a poner sal a este mundo, óigame, sin sabor? A este mundo insípido, si nuestra propia vida es tan insípida, con resentimiento, con amargura, con recuerdos del pasado. ¿Cómo vamos a poder cumplir la misión de la iglesia? El perdón entre hombres es ordenado. Lucas describe de esta manera: si 7 veces al día pecare tu prójimo contra ti, y 7 veces volviere a ti diciendo, me arrepiento, el Señor dice, perdónale. Esas son las pautas de Dios, no tus pautas ni las mías. Aleluya. Es la de Dios. Y el que sirve a Dios, el siervo que hace, dígalo. Dígalo fuerte. Obedece. Para que seamos justos, en cierto modo, vamos a decirlo así. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces ofendemos a Dios? ¿Una sola vez? Y de las muchas veces vienes a pedir perdón a Dios, ¿verdad? Aleluya. Y por la fe tú crees en su perdón. Amén. ¿Y por qué no somos capaces de perdonar? ¿Por qué no somos capaces de perdonar? Si constantemente ofendemos, constantemente cometemos los errores nosotros mismos, y Dios nos perdona y nos cobijamos en su amor, nos cobijamos en su promesa, nos cobijamos en la abundancia de perdón que en él hay, nos cobijamos en su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, nos cobijamos en su Espíritu Santo que nos redarguye y nos lleva hacia su verdad, nos cobijamos en su promesa de Dios. Y todo por el vínculo y la línea del perdón. ¿Y por qué no somos capaces de perdonar? Cuidado, que el juicio de Dios se acerca. Y su juicio comienza por su casa. Y Santiago 2:13 dice, si tú no tienes misericordia de los demás, tampoco Dios tendrá misericordia de ti. No pidas algo que no das. Iglesia, cristiano y cristiana, no pidas algo que no estás dispuesto a dar. Pero yo, ¿qué voy a dar, pastor? Tú vas a dar lo que de Dios recibes. Si recibes perdón, perdona. Si recibes misericordia, aprende a tener misericordia. Si has recibido de su amor, aprende a amar. Por eso que el perdón entre los hombres es ordenado. En cierta oportunidad, en un paralelo, dice que Pedro apóstol se acercó al Señor cuando el Señor hablaba del perdón y le dijo al Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y el Señor lo escuchaba y Pedro añade, 70, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? 70 veces 7. Y no le está diciendo para que usted saque ahora su calculadora y diga cuántas veces voy a perdonar, ya voy por el número tal. No. El número 7 es número divino. Y el 70 también. En otras palabras está diciendo siempre. ¿Cuántas veces quieres que yo te perdone? Dice Dios. ¿Cuántas veces quieres el perdón de Dios? Dime. Siempre. Hermano, somos embajadores del reino de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, llamados a manifestar a este mundo la luz de Cristo, llamados a manifestar a este mundo el amor y la misericordia del Señor. No podemos dar de lo que no tenemos, y tendremos lo que de Dios recibimos. Y Dios no te va a exigir algo que tú no seas capaz de dar o hacer. Y la ordenanza es perdona. A su nombre gloria. Y termino.
El perdón divino está relacionado o muy relacionado al perdón entre los hombres. Atento. En Mateo 6:14, que describe la oración del Padre nuestro, Padre, perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Hay una relación. Perdónanos porque nosotros también. Hay una relación, hay una base por la cual pedimos perdón. Y en el verso 14 Jesús lo describe así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará Dios también a vosotros. Literalmente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Quiere decir, si perdonamos, cuando tú vengas a pedir perdón, Él te perdona. Ahora pregunto yo, ¿y si tú no perdonas? Tampoco. No, pero Dios no es rencoroso. No, claro que no. ¿Quién te ha dicho que Dios es rencoroso? Dios es justo. Justo. No confundas el rencor con la justicia. Amén, amén. Bendito Jesús. En Colosenses 3:13, que es el texto con el cual hemos partido y con el que terminamos. Soportándoos unos a otros. ¡Wow! Las relaciones unos a otros, las relaciones entre matrimonio, la relación entre familia, la relación como iglesia. Yo pregunto, ¿las relaciones son fáciles? ¿El matrimonio es fácil? No. Te alabamos. ¿Qué dicen los casados? Santo Dios. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos. Conviene alabar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La relación en el matrimonio no es fácil. Amén. La relación entre padres e hijos es fácil. No. Si preguntamos a los hijos, ¿qué dicen los hijos? No, van a decir. Y si yo pregunto a los padres, ¿qué vamos a decir? Te No. alabamos. Gloria a Dios. Por eso el Señor dice aquí, verso 13 de Colosenses 3, soportándoos unos a otros. Sí, Señor, amén. Un soporte es algo que resiste, que carga, que sostiene, Sí, Señor. Bendito. que no se mueve fácilmente, que está puesto allí porque es capaz de sostener, que es capaz de soportar la carga. Te alabamos. Maravilloso Dios. Y el Señor dice, soportándoos unos a otros. Sí, Señor. Ahora yo te pregunto, ¿es fácil soportar a tu pareja? Bendito Rey. Ay, pastor, me da ganas de tirarlo por la ventana. Gloria a Jesús. La Biblia dice, soportando. Tú eres capaz de soportar, tú eres capaz de sostener, tú eres capaz de aguantar, eres capaz. ¿Sabes por qué? Porque Dios te hace capaz. Amén. Gloria a Dios. Las fuerzas no son tuyas, son de Dios. Amén, amén. Tú solo soportas. Es que no es justo, tranquilo, tú soportas, que te hace justicia Dios. Sí, Señor. Recuerda, el que te hace justicia es Dios. La Biblia enseña, si tu compañera, tú tienes algo contra ella, preséntela ante el sacerdote. Te alabamos. No al cura, se está refiriendo al sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Maravilloso Rey. ¿Tienes algún problema con tu marido? Ven a Cristo. Preséntale y Señor, mira mi situación con mi mujer. Tranquilo, yo me encargo, dice Dios. Gracias. La ley era así. Ya no está el levirato, pero está el sacerdocio según de Melquisedec, Cristo Jesús. Alabamos. Usted viene a presentar su causa ante el Señor. Y el Señor tiene que intervenir en lo que tú estás pidiendo. ¿Por qué? Repito, porque Él es justo. Así que soportaos unos a otros. ¿Por qué unos a otros? Porque así como tú soportas a tu marido, mujer, tu marido también te soporta a ti. Te alabamos. Gloria a Ustedes Dios. ya me dicen amén, ¿qué pasa? Amén. Bendito Rey. Hay una que representa a todas las mujeres. Te alabamos. ¿Me estás entendiendo? Amén. Porque a veces se piensa que es difícil soportar a este hombre.
Pero vamos a hablar con ese hombre. Y al final me quedo identificado. Y digo, vale, es verdad, él también soporta. Santo Dios, te adoramos. Y si tú eres justa, mujer, y si tú eres justo, varón, pregúntate para ti mismo, en la sinceridad que Cristo te da. Bendito Rey. Pregunto, ¿eres fácil de soportar? Alabamos Dios. Soportaos unos a otros. Damos gloria. Y dice, y perdonando unos a otros. Hermano, está bien que Dios nos da, escúcheme bien, la facultad, la gracia de perdonar unos a otros. Y cuando uno perdona, se libera. Amén. Y cuando uno perdona, las cargas que está soportando se aligeran. Entiéndalo. Si no perdonas, la carga, lejos de aligerarse, se hace más pesada. Y el soporte no termina de que al final, ¡pum!, peta. No solo se destruye el soporte, se destruye lo que está sosteniendo. Tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu casa, tu iglesia, todo lo que tú amas, todo lo que Dios te ha dado, se viene abajo. Gloria a Cristo. Por eso la ordenanza es perdona. Para que tus cargas se aligeren y te prepares a qué. Ya mis cargas se aligeraron. ¿Para qué? Para que sigas cosas, preparándote a qué. A soportar la carga que viene otra vez. Gloria a Dios. Maravilloso Rey. Bendito eres. En el mundo, ¿cuántos están en el mundo? Amén. Pero no son de este mundo. Amén. En el mundo, dijo el Señor, tendréis. Pues, ¿estamos todavía en este mundo? Amén. Ahí va a haber las situaciones. El Bendito. consejo de Dios, la ordenanza, perdona. Perdonaos unos a otros. Si no hay perdón, el soporte revienta. Escuchen esto. Si alguno tuviere queja contra otro, busca al pastor. Te alabamos. Bendito Rey. Dilo a la hermana que está al lado. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera en que Cristo, wow, te perdonó, Te adoramos. así también hacedlo vosotros. Poderoso Rey. En otras palabras, está diciendo Dios, tú tienes algo contra tu prójimo, antes que vengas a mí, ponte a cuenta con él. Te alabamos. Santo Dios. Antes que vengas a acusar a tu hermano, habla con tu hermano. Aleluya. No vaya a ser que haya un malentendido y vengas tú a ponerle delante del juez acusándolo cuando no es como tú pensabas. Aleluya. Bendito Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Y el Señor lo enseñó así. Si alguien tiene algo contra su hermano, ¿qué dice? Ve y habla tú con él a solas. Si no hace caso, llama a otro. Y si no, al final pues ten otro gentil y publicano. Pero hay un proceso, dale la oportunidad a aquel que te ofendió. Te alabamos. Así es que Dios está dispuesto a perdonar. Es la promesa de Dios y Dios promete y siempre cumple. En Él hay abundancia de perdón para que sea Él reverenciado. Aleluya. Dios quiere que seamos agradecidos. Gloria a Cristo. Pero Él también quiere que aprendamos a perdonarnos unos a otros como hijos suyos. Y eso no es una petición o solicitud, es una ordenanza. Y el condicionante del perdón divino y el perdón entre los hombres es que si nosotros no perdonamos, tampoco habrá perdón para nosotros. Maravilloso. Dios les bendiga, Dios me lo guarde, la pastora con nosotros.